editada esta obra. Bueno, pues Frederick Peters nos cuenta en esta obra cómo dos amigos, Lupus, que es prácticamente el, digamos, protagonista principal, y Tony, que es un compañero. Ambos dos son relativamente jóvenes, se ven que son unos treintañeros, sí, sobre los 30 años aproximadamente. Lupus es o científico o estudiante de ciencia. No lo deja muy claro en el cómic, pero tampoco es importante. El caso es que, bueno, pues está haciendo trabajos y estudios de ciencia y su compañero Tony, por otro lado, es militar o exmilitar, porque parece ser que ha dejado el cuerpo militar por alguna razón que en principio se nos esconde en esta trama. El caso es que se han juntado los dos, como dos buenos amigos que son, para pues hacer una especie de viaje espiritual, tomarse lo que sería un tiempo sabático y centrarse simplemente en gastarse sus ahorros en un viaje de puro placer y de ocio. Ambos dos se compran una nave de carga de segunda mano y deciden viajar planeta por planeta, tomando todo tipo de drogas, pasándoselo bien y pues dedicándose a pescar y a cazar, que es lo que les gusta. Y bueno, pues entre los dos parece que se están apañando bastante bien durante un largo periodo de viaje y lo están pasando fenomenal visitando diferentes mundos. Pero naturalmente algo nos tiene que contar esta historia y hay un elemento que irrumpe en la vida o en la trayectoria de estos dos personajes, pues dentro de ese viaje que parece casi adolescente, ¿no? Esa idea de tomarse el año sabático y conocer otras culturas y viajar en este caso es a lo largo del universo conocido. Pero hay un elemento que irrumpe, que es una chica joven, una chica muy peculiar, un personaje muy entrañable, la verdad, que tiene un pasado, un secreto, algo escondido. Este personaje tan misterioso se llama Sana, S-A-N-A-A. Y digo que es un personaje misterioso. Estos dos personajes se la encuentran, mejor dicho, en uno de los bares en los que van de juerga, una de estas noches locas que se pegan estos dos personajes en su viaje. Y lo primero que vemos es que es una chica bastante normal, atractiva, sencilla, por otra parte, pero que tiene un halo de misterio que les llama muy fuerte la atención a los dos personajes. Y esa misma noche en la cual la conocen entre bares, entre copas y demás, se dan cuenta de que va a ser su compañera de viaje. Ella les pide que se la lleven con ellos, y que salgan de allí, de la ciudad en la que están y del planeta en el que están, y que le dejen pues viajar junto a ellos en esta especie de viaje espiritual. Hace algo más de 6 meses que habíamos salido. Yo había terminado mis estudios científicos sin demasiada convicción. Zoología, xenobiología y sobre todo entomología. Y Tony había terminado su servicio militar, o más bien le habían echado por Dios sabe qué razón, que a decir verdad nunca me llegó a contar. Para los dos había sido una buena ocasión de tomarnos un año sabático. Habíamos puesto nuestros ahorros en común para comprar una vieja nave contenedor, con la esperanza de venderla a la vuelta. Tras haberla reparado para adaptarla a los largos viajes interplanetarios, nos habíamos lanzado a descubrir el sistema. Objetivo oficial: ir a pescar tranquilamente en los lugares más exóticos.
Realmente este personaje tiene algún tipo de trasfondo que se nos esconde claramente desde un principio y que luego a lo largo de la novela iremos desgranando. Pero lo importante y lo interesante de la novela quizás sea qué relación tienen estos tres personajes entre sí. Esta chica que se mete entre medio de dos grandes amigos que tienen ya las cosas muy claras o, por así decirlo, tenían una trayectoria, y esta chica empieza a marearlo todo, porque además es muy peculiar, tiene una forma de actuar bastante impulsiva y bastante... no sé cómo decirlo, bastante inesperada, por así decirlo. Tiene una manera de actuar muy curiosa. El caso es que irrumpe y revuelve la vida de estos dos personajes y se convierte realmente en una especie de conflicto que ya hará que la aventura o la historia vaya por otros derroteros. Contar mucho más de lo que os estoy contando sería desgranar ya parte del argumento, del trasfondo. Simplemente os voy a decir que a esta chica pues parece ser que hay alguien que también les está persiguiendo, la están buscando por alguna razón que desconocemos, y esto es lo que va a hacer que se meta en problemas nuestros dos protagonistas, tanto Lupus como Zoni. Así que los tres a partir de ahí se moverán hacia arriba y hacia abajo de la galaxia, del universo que nos está mostrando Frederick Peters. Y bueno, pues vamos a encontrarnos una novela gráfica realmente que nos cuenta un viaje en diferentes sitios con diferentes cosas que les ocurren y muy interesante. Sobre todo destacar, como siempre, la mano de Frederick Peters a la hora de utilizar las relaciones sociales. Realmente, como he dicho al principio, este cómic nos habla más de la relación que tienen dos amigos que en un momento dado tienen unos planes y se truncan, y cómo esa crisis de dos personajes que han estado unidos pues se trunca de repente por culpa, entre comillas, o por avatares del destino relacionados con este tercer personaje que es Shanna. No os quiero contar mucho más, os quiero directamente que vayáis al cómic y lo veáis. Ahora os voy a comentar un poquito sobre el dibujo, ¿no? Lo que sería la narrativa y el dibujo del cómic. Ya lo dijimos con Píldoras Azules, pero bueno, Frederick Peters es un dibujante muy particular. Tiene una forma de trabajar muy suya. En el momento ves cualquiera de sus dibujos, pues lo reconoces. Su forma de trabajar pues es muy, muy europea, de alguna forma, aunque tiene, ya digo, una personalidad propia que lo hace bastante diferente del estereotipo europeo. Este cómic está en blanco y negro, está totalmente en blanco y negro. Además, yo creo que Frederick Peters, pese a que otras de sus obras han sido coloreadas, el blanco y negro es su medio, desde mi punto de vista particular. Utiliza blanco sobre negro, claramente no hay grises, es todo tinta sobre blanco, y además una tinta que no esconde que lo es decir, es un trazo totalmente visceral, en muchos casos incluso bastante laxo, bastante ligero, aunque le da mucha potencia a los negros, por supuesto, a las sombras y a las grandes masas de oscuro. Pero sí que se ve claramente la pincelada de la mano de Frederick Peters, y eso, pues al que le gusta este tipo de dibujo tan, digamos, menos trabajado en el sentido del detallismo y del detalle, pues por ejemplo a mí me gusta mucho y lo disfruto mucho este dibujo, porque veo que es muy suelto, que le ha dado mucho dinamismo y que es muy, 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 muy intuitivo el dibujo que tiene. No por ello deja de ser preciso en lo que necesita contar, que eso es muy interesante, su narrativa es espectacular y además dota, gracias a esa especie de mano suelta que tiene o mano agraciada que tiene, dota a los personajes de una estupenda personalidad, que la vemos claramente en todo momento.
Realmente se define muy bien gráficamente cada personaje, están muy bien construidos, por así decirlo. Y tanto el trasfondo como la fantasía que utiliza a la hora de hacernos el marco, este marco de ciencia ficción, la verdad es que nos hace soñar. La verdad es que nos lleva a un mundo muy propio, muy personal y que vemos que tiene sus propias características. Es un dibujo también muy orgánico, con lo cual vamos a encontrar pues un montón de vegetación muy singular, las montañas y los edificios y las construcciones son muy redonditas, las naves también tienen formas muy blandas. No vemos en los cómics de Frederick Peters prácticamente ni una línea recta. Es muy difícil ver alguna línea recta. En general todo tiene como cierto movimiento. No suelo utilizar rayas cinéticas como tal, pero sí que suelo utilizar el propio entintado de su obra. Siempre nos indica direcciones o, por ejemplo, utilizando la lluvia o fondos vegetales, nos indica el movimiento, el viento. Es muy detallista en ese tipo de recursos narrativos, por así decirlo. También, ¿qué más podíamos comentar sobre su dibujo? Bueno, su narrativa. Pues a mí hay algo que creo que me hipnotizó de Frederick Peters desde el primer momento, que es el manejo del tiempo. O sea, los tiempos los lleva de una manera espectacular, muy bien, y además le gusta mucho utilizar recursos narrativos, pues como por ejemplo el crecimiento del pelo de la barba, el crecimiento de la vegetación, el paso del tiempo a través de, por ejemplo, arrugas o cansancio. Utiliza muy bien los espacios temporales y además tiene momentos este cómic de viñetas que son prácticamente una secuencialidad de imágenes que no tienen ningún tipo de texto y que son muy reflexivas, porque incluso algunas de ellas son directamente del cosmos o de alguna ensoñación que tiene alguno de los personajes. Y realmente son momentos que te invaden, o sea, te hacen meterte en la página, mirarla. Sabes que lo que estás viendo son líneas, manchas y sombras que no te están contando nada, pero tiene ese hipnotismo que te hace pasar un rato y se ve esa tranquilidad que intenta transmitir o esos momentos ligeros de inicio de capítulo o como digo, de sueño. La verdad es que son muy interesantes esos márgenes y esas bocanadas de aire que te da el autor a la hora de leer un cómic. Pues como os he dicho, pues una obra de referencia, narrativamente muy buena y muy bien dibujada desde mi punto de vista, aunque ya os digo que es blanco y negro y tinta. Y para que os hagáis una idea, pues incluso hasta las viñetas, el marco de las viñetas, normalmente hay unas 6-7 viñetas por página, para que os hagáis una idea. Y las viñetas no son cuadradas, rectangulares, limpias, sino que incluso el marco de la viñeta está hecho con pincel y eso se nota mucho. Bueno, la obra de Lupus comenzó su andadura, fue creada, empezó a editarse en Francia en el 2002 y se editó en 4 volúmenes, formato álbum, bueno, depende de la editorial que lo fuese editando en cada país, ¿no? Pero básicamente la obra se compone de 4 volúmenes que se fueron editando en diferentes años desde el 2002 al 2006. Tenemos una primera edición en castellano que están los 4 volúmenes por separado en formato álbum. Y bueno, pues la verdad es que no está nada mal esa colección, la verdad, pero puede resultar un poquito más cara que la que voy a reseñaros yo hoy. Y aparte, quizá este cómic, por su propia morfología y por su propio dibujo y por su propia composición, a mí me funciona más, no sé por qué, en este formato que Astiberri ha elegido para traernos todo recopilado en un solo formato, en un solo tomo.
Quizás sea porque no tiene grandes páginas a color, ni unas